Bueno, ahora vamos a hablar entonces de lo que son las articulaciones, ¿sí? Las articulaciones son las uniones entre dos huesos, hueso y cartílago, o una especial que es el hueso y los dientes. Según la conformación, las articulaciones se pueden denominar en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las fibrosas quieren decir que unen huesos por medio de ciertas fibras y son, por ejemplo, las suturas, ¿sí? Que las suturas son como las del cráneo. En este tipo de sutura hay ciertas fibras, entonces esto es una articulación fibrosa, ¿sí? Y tenemos articulaciones especiales, también denominadas fibrosas, ya que las unen ciertas fibras especiales entre el hueso y los dientes. Esta articulación se llama una articulación gónfosis, ¿sí? Las articulaciones cartilaginosas las tenemos de dos clases. Tenemos las articulaciones cartilaginosas sin condrosis, que son las que son por medio de cartílagos hialinos, como en lo que ocurre en la articulación entre las costillas y el esternón por medio de este cartílago especial, este cartílago costal. Esto sería una articulación cartilaginosa. Y la otra articulación cartilaginosa es la sínfis, que la encontramos en la sínfis del pubis. Es la que nos une los dos huesos púbicos. Esta sería la sínfis, es un tipo de cartílago especial, ¿sí? El último tipo de articulación, y que es la más, digamos, la más general que tenemos nosotros, son las articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales son, por ejemplo, las que tenemos entre el húmero y la escápula o el omóplato, que son articulaciones que forman una cavidad articular. En esa cavidad articular encontramos ligamentos, encontramos líquido sinovial, encontramos también ciertos discos, ¿sí? Que permiten que la articulación sea fluida y sea libre, ¿sí? Bueno, también según la función podemos clasificar las articulaciones en tres clases de articulaciones: las articulaciones sin artrosis, en las articulaciones anfiartrosis y en las articulaciones diartrosis. La diferencia entre las tres es la clase de movimiento. La primera, las sin artrosis, son articulaciones que no pueden moverse, unen dos huesos o dos estructuras y no tienen ninguna posibilidad de movimiento. Por ejemplo, las articulaciones del cráneo, por ejemplo entre el frontal y el parietal, son articulaciones en las que los dos huesos se unen, pero ahí no hay posibilidad de ningún movimiento, ¿cierto? Las articulaciones anfiartrósicas son articulaciones que tienen una movilidad limitada, como por ejemplo la de las costillas. La de las costillas tiene una movilidad limitada, ya que no se mueven libremente, tienen un movimiento simplemente de expansión que sube y de depresión que baja en el momento de la respiración, pero es el único movimiento que tiene. Mientras que las articulaciones diartrósicas o las diartrosis son aquellas con libre movimiento. Por ejemplo, la articulación del hombro, que nos puede promover cierta clase de movimientos, ¿cierto? Entre las articulaciones sinoviales, que son las que tienen cavidad articular, las clasificamos de acuerdo al tipo de movimiento que producen. Tenemos un tipo de articulación que es la articulación tipo plana, que la encontramos por ejemplo entre la clavícula y el esternón, aquí en este punto. Es una articulación plana y provoca un movimiento de deslizamiento. Si yo tengo algo así, ¿sí? Esta es la superficie en hueso y esta es la superficie del otro, son dos planas, provocan movimientos de desplazamiento entre las dos superficies. Tenemos otro tipo de articulación, que es la articulación troclear, ¿sí? O este tipo de articulación en bisagra, que es como la que tenemos en el codo. Esta bisagra provoca, una de las dos superficies puede ser un cóndilo, redonda, y esta otra, y provoca un movimiento como este, que es lo que ocurre en el codo cuando flexionamos y extendemos. Ese tipo de articulación es una articulación troclear o en bisagra. Tenemos el otro tipo de articulación del que ya les había hablado antes, que es la articulación en pivote, que es la que tenemos entre C1, entre atlas y axis en la cabeza, y que provoca lo que es los movimientos de rotación en girar, ¿sí? Tenemos este otro tipo de articulación, que son las articulaciones condilias, ¿sí? Condilias o cóncava convexas, perdón, esta,
cóncava convexas, en la que una de las superficies es cóncava, la otra es convexa, y puede realizar dos movimientos, oeste, ¿sí? Hacia cualquiera de los dos lados. Eso ocurre, por ejemplo, en el pulgar, una articulación condílea, o en los metacarpos, ¿sí? En los metacarpos que provocan los movimientos, ¿cierto? Y tenemos las articulaciones de mayor movimiento, que son las articulaciones esféricas, ¿sí? Que las encontramos en el hombro, entre el húmero y la escápula o el omóplato, y la encontramos a nivel de la cadera, entre el hueso coxal y el fémur, que provoca todo tipo de movimiento general de rotación, que es el que mezcla todo tipo de movimiento, ¿sí? Esas serían entonces generalidades de lo que son las articulaciones. Se clasifican entonces, les recuerdo, según la conformación de la articulación, en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, según el movimiento, en sinartrósicas, o sea, sin movimiento, anfiartrósicas con movimiento limitado y diartrósicas con gran capacidad de movimiento. Y según el movimiento las clasificamos en planas, ¿sí? En bisagra o trocleares, en pivote, en silla de montar, que es la del pulgar, que nos provoca movimiento hacia adelante, hacia atrás o hacia un lado y hacia el otro, las esféricas como las del hombro y las condilias como la de los dedos.